Bueno, esta es la caja en la que viene nuestro Korg Nano Kit 2. Es una caja plateada, realmente está chévere, está coqueta. Bueno, ahí podemos ver la figura del teclado, la forma. El teclado que yo escogí es de color blanco. Esta caja incluye un cable, el teclado y un software que nos incluye Korg, una licencia. Así que vamos a destaparlo. Bueno, este teclado viene en color negro y color blanco. Este es el que yo escogí. Realmente es un teclado súper ligero, súper delgado, ultra slim. Creo que no supera el 1,5 cm de grosor. Realmente me sorprende lo ligero que está este teclado. Aquí encontramos un huequito pues para poder colocar nuestro colgante, para poderlo llevar en la muñeca, en el cuello. Y la vía de conexión de este teclado es vía micro USB, de manera que no vamos a necesitar ninguna fuente de alimentación externa, pues ni baterías ni ningún otro adaptador más que el cable que va conectado a nuestro dispositivo. Bueno, cuenta también con una luz LED que nos indica si realmente está bien conectado, ya que de lo contrario, si no ilumina este bombillo, quiere decir que pues algo está pasando con nuestro teclado o pues realmente también puede suceder que haya un problema con el puerto USB al cual estamos conectando el dispositivo. Bueno, este teclado cuenta con 25 teclas sensibles al tacto, lo cual quiere decir que según la fuerza que le imprimamos, pues va a sonar más fuerte o más suave. Como por ejemplo. De manera que es algo súper clave, pues creo que creería que para la mayoría de artistas, productores o sea para la razón que sea, es importante imprimir esa emoción que puede brindarte la sensibilidad realmente de las teclas. Entonces me parece algo súper importante y súper clave en este teclado. Bueno, también contamos con dos botones para cambiar la octava, sea arriba o sea hacia abajo, los cuales nos brindan hasta 4 octavas arriba o 4 octavas abajo. Esto a través de un cambio de color que nos ofrecen estos botones. Lo cual quiere decir que si lo oprimimos, nos va a brindar hasta 1, 2, 3 y cuando el bombillo palpita, el LED palpita, quiere decir que estamos en la 4 octava. Del mismo modo hacia abajo. Entonces, 1 octava abajo, 2, 3 y 4 cuando el bombillo está palpitando. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera que si tocamos este acorde y oprimimos el botón de 1 octava arriba, pues nos va a dar el mismo acorde, pero 1 octava arriba. Del mismo modo, si subimos otra octava, nos va a dar el mismo acorde, pero pues 2 octavas arriba. Y así sucesivamente. Bueno, y del mismo modo con la octava hacia abajo. Si lo oprimimos una vez y tocamos el acorde, nos va a dar esta nota, pero 1 octava abajo. Y así sucesivamente. También tenemos el botón de sustain, de manera que si presionamos el acorde y luego el botón de sostenido, nos va a mantener la nota sonando, ya que si tocamos el acorde normalmente cuando soltamos las teclas, lo que sucede es que pues el acorde se apaga inmediatamente. También encontramos el botón de pitch, de manera que si tocamos el acorde o la nota y oprimimos este botón, sea hacia arriba o hacia abajo, pues nos va a dar el efecto pitch, que pues es básicamente la subida de un tono o la bajada de un tono. Para finalizar, tenemos el efecto de modulación, de modo que si presionamos el acorde o la nota y oprimimos este botón,
nos va a dar una sensación de espacialidad, ya que lo que hace este efecto es jugar entre el panel izquierdo y derecho con la nota que toquemos, de modo que el audio va a jugar de un extremo a otro y esto nos va a brindar una sensación como entre vibración y a la vez como de un mayor espectro sonoro. También es importante destacar que este teclado MIDI es compatible con equipos Mac, iOS, Windows y Android. Si queremos usar nuestro teclado MIDI junto con un equipo celular Android, vamos a requerir un convertidor OTG que se va a encargar de convertir la señal de tipo USB-A a USB tipo C. El precio de este controlador MIDI suele variar, teniendo en cuenta que el controlador negro tiene un precio promedio de $55 y el de color blanco tiene un precio promedio de $120. Para finalizar este video quisiera decirte que si realmente necesitas un teclado MIDI para producir, samplear, diseñar audio, este teclado realmente es para ti. Si por el contrario eres un pianista o alguien que necesita un poco más de octavas, de pronto vas a requerir otro equipo mucho más amplio, pero si necesitas también portabilidad y estar fuera del estudio, ser creativo, realmente te va a servir de mucho este teclado. Si te gustó este video no olvides suscribirte y dar like. Si quieres que haga otro donde realizo la conexión entre este equipo y un equipo celular utilizando un DAW para celular Android, déjame un comentario ahí abajito. Hasta pronto.